Hola, buenas noches seguidores de YouTube, aquí les traigo un video. Espero que les guste. Aquí estoy en el Parque La Libertad. Vamos. Shaneili, vení. Por si alguien quiere venir a jugar un poco aquí en el parque, está bien bonito. Aquí están los niños, ya están jugando. Y no. Este es el Parque La Libertad aquí en Joyabal. Vamos, ahí viene papá. Voy a ir a comprar unos tacos. El gringo Belínez que viene dominándole cerca, se va. Kevin García que viene cuerpeando en el camino. Atención que ataca el gringo. El gringo que llega a línea de fondo. ¿Qué cuestan los tacos? Ay Dios, el gringo Belínez con la mejor jugada. De pollo, ¿verdad? Muy tibio el centro, recupera el balón el gringo. Y batita por el sector de la derecha, abre para Javier González. Aquí viene llegando en línea de fondo. Centro, en la alineación. Sector de la derecha, José Carlos Pérez el Tico. ¿Me da un taco de a 15? ¿De pollo? Abre balón, está Sousa Mota. De arriba no a Sousa Mota, pero el balón es lícito y le pertenece al Deportivo Iztapalapa. Le echa más cebolla aquí en la carne. Vamos a ver cómo prepara la señora. La FMC y el Deportivo Iztapa se han enfrentado en 10 oportunidades del torneo histórico. Los Chivas han ganado 5, 3 empates y 2 victorias para Iztapa. El Deportivo Iztapa con Germán Inés por el sector de la derecha. Baby. Que viene con el balón dominado. Aquí viene Sousa entregando para W.R. González. Va a abrir para que esté en su grito. Fuentes viene con el balón dominado. Ahora hacia adelante para el gringo Marínez. Cuerpea el gringo Penol. Roba. Y va prolongando ahora el Chino Arias, distribuyendo cerco. Trata de ganar la Martínez, vuelve a quedar el balón sobrado ahora. Sale de enfrente con todo. Ahí te se bien.
Toma. La pareja de centrales y los jugadores Son bromas. adelantito de la tómbola central. El balón va por el sector de la banda. Y será tiempo de escuchar el comentario. Hola amigos de YouTube, aquí estamos comprando tacos de pollo, los deliciosos tacos que hay en Coyabá. El equipo de Iztapa para quitarse un poquitito la presión y está resintiendo el equipo de Shela. Pues la importante, una jugada clave, una jugada. Mi prima me está molestando. Por lo menos algún centro preciso, alguna posibilidad que genere a la espalda de la defensa. Nada en 21 minutos de partido. Emerson de León, que está tomando. Gallo, la mejor cerveza. Sí, Gerber, que está tomando. Gallo, la mejor cerveza era el jugador Andrés Quiñones, quien se quedaba tirado allí cerca del medio campo del Campo Seco, pero ya logró reponerse de esa lesión, de ese choque, cuando el equipo superchivo iba en ofensiva. ¿Qué está tomando? Muy bien, seguidores de YouTube, espero que les guste el video. Suscríbanse a mi canal como Olario Espino. Si alguien quiere venir a disfrutar del delicioso taco, aquí se vende en Barrio La Libertad, Coyabá. Buenas noches.